Buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos a este comité del día de hoy. Mi nombre es Nicole Fernández, soy la chair del comité. Quiero agradecer a Paula Alzate que nos acompaña virtualmente, que es la vice chair del comité. El día de hoy vamos a tocar un tema sumamente novedoso, muy fresquito diría yo. Tenemos unos invitados de lujo que son las mentes detrás de esta creación, que es muy valiosa para nuestra legislación aquí en Panamá. Vamos a tratar la Ley 383 del 2023, que crea incentivos tributarios al deporte. Y conmigo me acompaña la tarde de hoy el licenciado Adolfo Campos y virtualmente nos acompaña Kevin Harrington, quienes son los creadores de esta norma y quienes son las personas indicadas para poder entender un poco mejor el contenido. Es un honor para nosotros tenerlos aquí con nosotros para beneficio de toda nuestra membresía. Los que no puedan conectarse hoy lo van a poder ver posteriormente en YouTube, en el canal de AmCham. Les voy a pedir, por favor, a los que están conectados virtualmente que escriban sus preguntas en el chat del Teams, identificando su nombre para poder atenderles sus preguntas al final de la presentación. Y bueno, les voy a leer un poquito la hoja de vida de nuestros invitados de la tarde de hoy, quienes son pues unos invitados de lujo, como ya mencioné. El licenciado Adolfo Campos, que me acompaña aquí a mi mano derecha, es abogado, actualmente es socio de impuestos de la firma RC Group, fue asociado senior de Morgan & Morgan y asociado en la firma Sucre Arias y Reyes, así como supervisor de impuestos de la firma Moore Stephens. Además de su práctica como profesional, ha impartido cursos y seminarios en el área de su especialidad a nivel nacional como internacional en universidades y foros académicos. Actualmente es profesor de nivel de maestría de universidades locales en los cursos de Derecho Tributario. El licenciado Campos es egresado de la Universidad de Panamá, cuenta con un posgrado de Derecho Tributario y diploma de estudios avanzados dentro del programa de doctorado de Derecho Tributario Europeo de la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Y también mantiene una maestría en tributación de la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado y un diploma en docencia superior de la Universidad Latina de Panamá. El licenciado Campos es miembro del Colegio Nacional de Abogados, en el cual preside la Comisión de Derecho Tributario y Hacienda Pública, y es columnista también del diario La Prensa en una columna de opinión llamada Ventana Fiscal. Por otro lado, tenemos a Kevin Harrington, quien nos acompaña virtualmente. El licenciado Kevin Harrington es licenciado en Economía, con vasta experiencia en tesorería institucional. Trabajó en la tesorería de Banco Panamá, Banco General, y fue director de finanzas de Dewitt Center. Actualmente es director de finanzas de TAFI, que es un emprendimiento social enfocado en el empoderamiento femenino y la inclusión financiera. Bueno, ya los conocemos un poquito más. Ahora le voy a pedir pues a Kevin si puedes comenzar la exposición acerca de esta ley tan interesante y posteriormente seguiremos con la participación de Adolfo. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Nicole, y a todos por su tiempo. Queríamos, pues, compartir con ustedes la Ley 383 de incentivos fiscales al deporte, porque sentimos que es algo que debería cambiar radicalmente la forma que se hace deportes en Panamá. Básicamente, la ley nace sobre nuestra opinión de que en el deporte panameño hace falta mucho recurso de forma consistente para poder prestar las condiciones necesarias para que tanto los atletas élite desarrollen su máximo potencial, así como para los no tan élite, recreativos y demás, puedan tener condiciones aptas para practicar el deporte. Es de nuestra opinión que el Estado panameño, pues, en el tema de la gestión deportiva en general, ha sido bastante errático en la forma en que se gestiona el recurso, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en Panamá tenemos normalmente infraestructura deportiva existente, para no hacerle ningún otro calificativo, pero con un mantenimiento muy precario, con suerte. Entonces, el espíritu de la ley es, de alguna forma, quitarle esa responsabilidad al Estado y entregársela al sector privado con reglas del juego claras, deberes y derechos para las partes, y que al final de cuentas el beneficiado sea el deporte y el deportista panameño. Entonces, con eso en mente,
le damos chance ahí a Adolfo para que explique la ley y después al final, pues con muchísimo gusto, vemos casos prácticos. Solo para ponerlo en contexto, esto ya es ley de la República. Esto está publicado en Gaceta Oficial desde hace posiblemente 2 meses o por ahí, y la reglamentación ya está circulando para hacer los comentarios, o mejor dicho, el borrador de la reglamentación ya está circulándose para hacerse los comentarios y observaciones que se requieran para, bueno, Dios primero, sea publicada próximamente en decreto ejecutivo. Así es que, digo, no es algo, un sueño utópico, no, esto es algo que ya pasó, ¿ok? Y está a punto de estar disponible para el uso de todos los que están interesados en el deporte. Súper. Gracias, Kevin. Bueno, a todos los presentes, muy buenas tardes. A los que están conectados también, muy buenas tardes. Es un honor y siempre un placer volver aquí a AmCham, donde ya anteriormente he estado. Y muy agradecido que nos permitan, tanto a Kevin, a mí, y también hago mención a Pedro Boyd, que también es parte importante en este trío incansador por llevar esta norma a su destino final, que es la Ley 383 del 5 de junio del 2023. Cuando iniciamos sobre escribir en materia deportiva, nos encontramos que el deporte tiene dos inconvenientes grandes en nuestro país y los que identificamos. Uno era el tema de gobernanza y el otro es el tema de sostenibilidad económica. Eso está claro. Frente a esa disyuntiva, decíamos, ¿qué enfrentamos primero? ¿Qué problema debemos atacar? Y nos decidimos por la parte económica. Una vez identificado el tema económico, dijimos, bueno, ¿cómo hacerlo? Tiene que haber derechos y obligaciones y una estructura legal que nos permita a nosotros la sostenibilidad en el tiempo, donde se rija por el mérito y por el trabajo de las comisiones, y no por qué gobierno está de turno, y no qué contacto tengo yo para conseguir la adecuación de mi estadio, de mi infraestructura o de mi liga frente a las desmejoras de las otras ligas o inclusive las otras disciplinas deportivas. En ese actuar empezamos a conocer mucha gente. En Panamá existen aproximadamente 52 asociaciones y federaciones deportivas. Impresionante. Las más comunes que nosotros quizás visibilizamos son las que son mediáticas, boxeo, temas de natación, atletismo, fútbol, béisbol, son las que conocemos porque tienen un tema mediático. Pero hay asociaciones y hay federaciones tan pequeñas, tan no vistas, que la complicación para conseguir recursos es muy traumática. En esa visibilidad que tuvimos que tener y ese recorrido con cada una de estas asociaciones, sus presidentes, sus secretarios, fuimos aprendiendo sobre cómo es el funcionamiento para la consecución de fondos y necesarios para que ellos realicen sus actividades. De ahí nace lo que nosotros hemos llamado inversión privada agregada. Y lo van a ver a lo largo de toda la norma, le llamamos IPA. De hecho, comúnmente a esta ley le decimos ley IPA. Ley IPA, inversión privada agregada al deporte. Y quiero empezar por allí. La norma es bastante corta. Tiene 9 artículos, de los cuales los 2 últimos tratan sobre el tema de la reglamentación, que ya dijo Kevin, está en borrador dando recorrido. Y el último artículo es sobre la promulgación y su entrada en vigencia, que ya está vigente desde el día siguiente, que fue el martes 6 de junio, porque esto fue publicado el 5 de junio. Los otros artículos es ya estrictamente lo que entra a conocer la norma en materia de incentivos al deporte. Y la norma la segmentamos en 2 partes. A pesar de que quedan pocos artículos, ¿verdad? Unos 7, 6 artículos, la segmentamos en 2 secciones. ¿Y por qué la segmentamos en 2 secciones? Porque decíamos, a punta de IPA, que ahora les voy a explicar cómo se hace el IPA, cómo se forma, cómo se constituye, no podíamos mantener y menos construir las grandes edificaciones deportivas. Eso es muy costoso. Pero teníamos un inconveniente de sostenibilidad de las estructuras deportivas del día a día y sobre todo de los equipos, de los clubes, de las escuadras y de las ligas, que requieren una sostenibilidad de alimentación, uniformes, medicinas, salarios, viáticos, transporte. Eso es una realidad del día a día.
Y la otra realidad es específicamente de la infraestructura donde se practica el deporte. Entonces, por eso que la norma la vamos a segmentar en dos partes. Pero vamos a empezar con la inversión privada agregada del deporte. Si nosotros imaginémonos que las 52 asociaciones y federaciones deportivas es una pirámide, ¿ok? Tomemos un ejemplo, la Federación de Baloncesto, por decir un ejemplo. Yo tengo la Federación de Baloncesto que tiene una junta directiva a nivel nacional y tiene clubes, ligas, equipos y diferentes estructuras, ligas provinciales, ligas municipales, ligas de corregimiento, ligas profesionales, que forman parte de esa estructura piramidal que responde a una junta directiva que está arriba. Todas esas estructuras, tanto la superior como las que conforman la federación, que escogen a la junta directiva de su federación, tienen que estar reconocidos por Pandeportes y pasan un reconocimiento de Pandeportes. Si usted no está reconocido, empecemos de que no existe. Y segundo, no puede aplicar esta norma. Eso es bien importante tenerlo claro. Entonces, todas estas ligas, todos estos clubes, todas estas asociaciones municipales, provinciales, todos los días tocan puertas, recaudan dinero, Sí. tienen patrocinadores, donde principalmente del sector privado, digamos, Sí. pero tienen algún tipo de patrocinio, algún tipo de ayuda Sí. para desarrollar las actividades en pro de su deporte, que el ejemplo que estamos poniendo es baloncesto. Y a su vez tienen gastos. La norma habla que todos la sumatoria de los gastos deportivos de cada una de esos clubes, equipos, ligas, a nivel de esa federación individual, van a conformar lo que se llama la inversión privada agregada de esa federación en gastos deportivos, y lo dice la norma. ¿Qué quiere decir eso? Que son gastos para el funcionamiento deportivo y mantenimiento de los temas que están relacionados al deportista y a las infraestructuras deportivas. No consta o no cuenta, por ejemplo, temas administrativos, temas de pagos de viáticos, pagos de juntas directivas, de viajes. Eso no cuenta si no está ligado al deportista. Eso es importante tenerlo presente. Luego esta federación recibe todo ese informe o toda esa información o esa data debidamente auditado, ya se extiende más cómo se va a recibir la información en el decreto reglamentario y los detalles, y va a recibir esa información procesada, debidamente auditada por un contador público autorizado, y en la cual va a decir, mira, yo como federación, incluyendo la misma federación a nivel central, he recaudado en este año 2023 y me he gastado en gasto deportivo ligado directamente al deporte y al deportista $500,000. Puede ser que recaudó más, recaudó $1 millón y se gastó, ahorró 200 y lo otro se lo gastó en temas administrativos. Perfecto, eso es dinero y él ve cómo lo gasta. Pero en temas deportivos son $500,000, $500,000. Ok. Luego, después que revisa esto y lo agrupa y existe una forma de presentación, lo presenta la federación, valga la redundancia, ante Pandeportes. Y le dice, Pandeportes, aquí está mi informe, como indica el decreto ejecutivo que tiene que ser presentado, y está todo lo que mi gente gastó en temas deportivos. Finalmente, Pandeportes lo revisa, lo vuelve a auditar, interviene Contraloría y indica, sí, yo estoy de acuerdo que tú te has gastado $500,000, por lo tanto, en base a la ley 383, yo te reconozco el 50%, que es lo que dice, hasta el 50% de ese gasto deportivo, es decir, $250,000. Esos $250,000 te los doy en una resolución donde se reconoce el crédito. Tienes derecho a $250,000 en crédito, productos que has tenido en gasto deportivo, $500,000. Te lo entrego, te notificas. Dime ahora cómo quieres que yo segmente ese crédito fiscal para informarle a la Dirección General de Ingresos, el Departamento de Incentivos Tributarios.
Y sale entonces la Federación de Baloncesto, que es el ejemplo que hemos tomado, al mercado. Y dice, Adolfo, tú tienes que pagar impuestos sobre renta. ¿Cómo no? Yo tengo que pagar, ¿cuánto tienes que pagar? $50,000. Y usted, Pedro Boy, yo también tengo que pagar. SA, tengo que pagar impuestos. Puede ser persona natural o jurídica. Yo tengo que pagar 25,000 y sale el mercado a vender el crédito. Está materializado en una resolución. Ahí van a venir temas muy interesantes, llamamos nosotros de mercado, a descuento. Pedro, ok, yo te vendo el crédito, los 25,000 que tú necesitas, pero recuérdame que yo tengo el otro año que hacer actividades para nuevamente hacer ese cash pooling de todo que empieza a funcionar el IPA nuevamente desde cero, porque todos los años esto es desde cero. Necesito que me patrocines unos suéteres, una liga, unos pantalones, una cuestión que necesito para una liga que se va a desarrollar en Chepo. Ok, perfecto. Listo, yo te ayudo con eso. Véndemelo a descuento. Está bien, te lo vendo a descuento. Va a venir un tema interesante de mercado y que eso es común en los temas de crédito fiscal. Al final de la historia sale la federación, vende todo el crédito. Ahora le digo algunas limitaciones que hay por ley. Vende todo el crédito, los $250,000, y le dice a la Dirección General de Ingresos, esta resolución que está aquí, fragméntamela de la siguiente forma. Tanto para este, tanto para este, tanto para este, tanto para... Y eso se anota en la cuenta corriente, se emiten unos certificados como los que son del CEFI, que emite hoy en día para el certificado de fomento a la industria, el MISI, y se emiten esos certificados. Pedro, aquí está el certificado, dame mi dinero, y finalmente yo lo inscribo en la Dirección General de Ingresos en mi cuenta corriente y lo puedo utilizar para pagar cualquiera de los 12 impuestos nacionales que administra la Dirección General de Ingresos. Si aún quiero cederlo, traspasarlo, yo lo compré, también puedo hacerlo. Algunos límites que se pusieron, no por parte de la negociación con las autoridades de recaudación, obviamente, después cuando se hicieron las corridas, las proyecciones de cuánto costaba esto, es que en el caso de los que compren los créditos, pueden comprar hasta el 1% de sus ingresos gravables. Eso es importante. Hasta el 1% de sus ingresos gravables pueden comprar en crédito fiscal. Lo otro es que el Estado va a emitir, esto fue bien controversial, fue uno de los puntos más álgidos dentro de la norma, el Estado va a emitir hasta el 0.25 del Producto Interno Bruto en certificado de fomento al deporte. Eso es mucho dinero. Si multiplica. El último, la memoria no me infiel, el último Producto Interno Bruto del año pasado andaba en $76,000 millones. Te multiplica eso. ¿Cuánto? ¿Nos vamos a gastar todo en deporte? No. Recordemos que esto es en base a mérito. Si no hay gasto deportivo por parte de las federaciones que nace de la donación del sector privado, entonces no hay IPA. Y si no hay inversión privada agregada, no hay certificado. Entonces es un mecanismo bien de dar y recibir y tiene sus controles hasta el 0.25. Ojalá lleguemos a esos montos, pero dudo mucho por los números que nos salieron, que llegó. Pero ese número de 0.25 tiene esa explicación. No es que el Estado va a emitir el 0.25 en certificado de fomento al deporte el primer año. Esto nos va a costar 320 millones, creo que son números que salen. No. Tendría que existir para eso el 50%, si son 300 millones, te van a reconocer la mitad, 150, pero yo tendría que tener 300 millones en gasto deportivo. O sea, no creo que lleguemos a esas cantidades. Ojalá algún momento lleguemos a esas cantidades, pero lo dudo por el momento que lleguemos. Y lo otro... Adolfo, perdón. Sí, Adolfo, adelante. Perdóname, para dar un poquito de contexto ahí también, en base a los numeritos que nos compartieron las federaciones, Pandeportes, etcétera, el número de gasto deportivo... Ah, perfecto. Dale, por favor, termina tú. No, dale tú. Sí, no, comentaba que el gasto deportivo estimado en base a las cosas que nos han compartido las federaciones, asociaciones y Pandeportes no debe estar por arriba de los $20 millones. Debe estar en algún lugar entre, no sé, entre 12 y $20 millones, de los cuales estaríamos hablando de créditos sobre la mitad de eso.
Ok, o sea que sí, no, el número es intimidante, el 0.25% del PIB. Al final fue una solicitud que nos hizo la misma DGI y la metimos por tenerla ahí, pero digo, es algo que se ve muy, muy lejos por ahora. Sí, esos números que habla Kevin fueron resultado del estudio y las conversaciones que yo inicié indicando que tuvimos. Y las 5 más grandes, 5 o 6 más grandes del país llegaban, si acaso, a 20 millones de dólares en recaudación de todas las donaciones que recibían o el tema de manejo deportivo. Aunque ustedes no lo crean, hay lastimosamente federaciones y asociaciones deportivas en nuestro país que sus oficinas son el maletero del carro del presidente. Esa es la realidad de nuestro deporte. Esa es la realidad y es escandaloso en muchas ocasiones y esta gente trabaja con las uñas por amor al deporte y a sus deportistas y hace un esfuerzo inmenso. Lo otro importante que nosotros llamamos esta ley es un acceso a la democratización de los recursos. ¿Por qué? Cuando yo sea la Federación de Fútbol, muy conocida, muy mediática, pero ustedes nunca han visto la transmisión de un torneo de esgrima o de arco con flecha o de ping-pong. Me dice Kevin, siempre me corrige que es tenis de mesa. O de ciertos deportes que no son tan vistos. Entonces, ahí es donde la empresa privada dice, un momento, espérate, si yo patrocino la liga de esgrima, que se practica mucho en el sector por Anaheim, y cuando yo hago el torneo allá en el gimnasio de tal escuela, nada más va Friends and Family, no va más nadie. Entonces yo no voy a transmitir eso ni voy a poner el anuncio aquí que diga Sodas Adolfo Campo. Eso no lo va a ver nadie. Entonces yo prefiero mejor, en vez de anunciar en la camiseta Soda Adolfo Campo, pagar Google o pagar Instagram y anunciarme en redes sociales. Porque contablemente, y ahora en materia tributaria, el gasto es el mismo. Es deducible al 25%. Entonces yo prefiero que tenga mejor efecto ese dinero que voy a dar en publicidad a tenerlo en la camiseta de una liga que al final de cuentas no va a tener ningún efecto más allá que lo va a ver la familia y los amigos. Entonces ahí viene la democratización de los recursos y el acceso. ¿Por qué? Porque cuando salga un gran contribuyente, Adolfo Campos, y yo tenga que pagar, y tengo cupos, recuerden que es el 1% de mis ingresos grabables, tengo para $100,000. Yo voy a decir, fútbol, estoy comprando crédito en base a la ley 383, ¿cuánto tiene? Dice, mira, tengo nada más 25. Está bien, dámelo. Béisbol, ¿cuánto tiene? Tengo 20 más. Todavía me hace falta 60,000. Y de repente yo llamo a la de tenis de mesa. ¿Cuánto tiene? Yo tengo 5,000. Soy más pequeño, pero tengo 5,000. ¿Cómo no? Para el comerciante o la persona, el contribuyente, es indiferente. En vez de pagar los impuestos al fisco, los $5,000 se los da o se les compra el certificado a la Federación de Tenis de Mesa o de Esgrima, que es más pequeña. Y va a recibir dinero en virtud del esfuerzo que hizo y de sus clubes y de sus actividades que haya realizado. Este ejemplo que les planteé con la Federación de Baloncesto, por decir un nombre, va a ocurrir o debe ocurrir con todas las federaciones y asociaciones deportivas. Algo que hablamos antes de abrir la sesión es que esta norma se basa en virtud de transparencia y de méritos. Si hay alguna federación o existe alguna asociación deportiva que no quiera abrir sus libros y decir cuáles son sus gastos deportivos, quiénes son sus donantes, simplemente no participa. No participa del mecanismo de la norma. Eso es todo. E inclusive puede llegar un año donde participe y al siguiente año no les interesa participar y no participa. Esperamos que la mayor cantidad de federaciones y la sensibilidad de su gente diga, oye, tenemos una norma que no estamos utilizando, ¿cuándo la empezamos a utilizar? Y presione arriba a su dirigencia para que precisamente la norma se active. Y el otro elemento también de control es que aquí va a estar intervenida en esta norma, en su ejecución, Contraloría, Dirección General de Ingresos y el mismo FANDEPORTE. Como institución, creemos en las instituciones, creemos en las normas que rigen cada una de estas instituciones y sobre todo que es posible ejecutar algo de forma
transparente y efectiva. Tanto el decreto reglamentario como la misma ley tiene sanciones de inelegibilidad hasta de 5 años si lo pillan haciendo algún tipo de trampa o haciendo algún tipo de argucias, precisamente para esquivar los controles y las responsabilidades que existen, al margen de que hay sanciones penales y administrativas que pueden surgir ya a nivel de Procuraduría de la Nación. Esto era lo primero que nos enfrentábamos sobre el funcionamiento de la norma. Esto va a ocurrir de forma simultánea con todas las asociaciones y federaciones que se quieran involucrar. Sabemos que para Pandeporte, y ellos lo saben, hemos tenido múltiples reuniones, ellos han estado involucrados en esto, presidencia también, que necesitan capacidad, necesitan entendimiento de la norma, están bien empoderados en ello, tanto los 3 directores que han pasado por allí la conocen muy bien y su equipo subalterno, pero se necesita una celeridad o se necesita una cierta agilidad para que esto funcione, porque nada sirve que yo me apersone en enero con mi informe y ese crédito, esa resolución Pandeporte me la esté pidiendo en el 2028 de algo que es del 2023. No va a funcionar. Porque esto lo que está tratando es de solventar el día a día del deportista, el día a día de la alimentación, medicamentos, uniformes y viáticos de los deportistas. Adelante, Kevin. Adolfo, sí, quería complementar un poco la explicación de los controles y también mencionar que la misma norma también obliga a la reutilización del recurso al año siguiente exclusivamente en la actividad que lo causó o en la actividad deportiva. O sea que si yo recibí $100 en créditos fiscales este año, la norma me obliga a que esos mismos $100 tienen que estar invertidos en deporte al año siguiente para yo entonces empezar a generar crédito. Es decir, yo el crédito del año 2 empiezo a generar a partir del $101. Me explico, los primeros $100 de gasto era sobreentendido que los tenía que invertir en deporte. Vale la pena también elaborar un poquito más, Adolfo, ahí si de tu lado más técnico ahí lo puedes comentar, ¿no? Sí, ese es un tema importante que menciona Kevin, porque esta es una de las pocas normas de incentivo, al menos la que yo conozco en nuestro país, que se origina por gasto deportivo. 1, recuerden que por ahí empezamos, solamente gasto deportivo, no incluye gastos administrativos. Y 2, lo que recaudes por la venta del certificado de fomento al deporte, tiene que ser gastado en deporte. Eso es lo interesante, a diferencia de otras normas de incentivo que te dan el reconocimiento y puedes traspasar el certificado. Y si después yo quiero comprarme un carro con el dinero de la venta, ninguna institución controla eso. Esta sí tiene que ser invertido en deporte. Y si lo pillan que no lo invirtió en deporte, como dice Kevin, tiene un problema. Porque tiene solamente sí o sí que invertirlo en temas deportivos. Entonces, nace del deporte y se gasta en el deporte. Todo producto del mérito y de las actividades que hacen cada una de las federaciones. Kevin, no tienes ningún otro comentario con esta parte, ¿no? No, está perfecto. Okay. La segunda parte de la norma, que yo decía que la dividimos en 2 partes, era, bueno, ya terminamos y suplimos las necesidades del deportista, digamos, todo está funcionando bien, el IPA, la inversión privada agregada, año tras año, están comiendo bien los deportistas, tienen su nutricionista, su transporte, sus viáticos, todo está bien. Pero la cancha donde están jugando, la pista de tartán donde están corriendo y los implementos son un desastre de mantenimiento de esa infraestructura. ¿Qué hacemos? Porque yo tengo que tener un lugar físico donde practicar el deporte y eso cuesta mucho más. Entonces, en negociaciones, cuando se estuvo trabajando la norma, se llegó a partir del artículo 5º, lo pueden ver, es un artículo bien interesante, donde por 15 años solamente es el umbral, desde este año obviamente, donde la construcción y mantenimiento de una infraestructura deportiva es 100% deducible sobre el impuesto sobre la renta a pagar. Ojo, que no es deducible como gasto, sino del impuesto a pagar por 15 años el 100% que la persona o el contribuyente invierta. Ahora bien, hay ciertos controles para eso. Los principales controles para eso es que va a haber un comité, ya se establece aquí en el decreto reglamentario y le puedo
dar la primicia de quienes lo conformarían esos proyectos de infraestructura: Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Educación, Ministerio de Obras Públicas, Contraloría General de la República, Cámara Panameña de Construcción, Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá y Asociación Panameña Ejecutivos de Empresas. Un miembro de cada una de estas instituciones. ¿Por qué? Porque lo que no queremos, o de esta gente, es que se saturen, que en un mismo corregimiento haya 3 estadios de fútbol. No tiene función. Entonces hay que ver en virtud de la necesidad, capacidad y cantidad de personas que habitan en ese lugar. 2, que las condiciones materiales y las dimensiones de las condiciones naturales o las condiciones físicas de lo que se construya cumpla con requerimientos mínimos o manuales constructivos para ejercer el deporte. No puede hacer canchas todas de sintética de cierto tamaño que no cumple con medidas FIFA, por decir un ejemplo. Sí. Entonces, todo eso va a pasar por parte de ese comité previo a aprobarse la construcción de una infraestructura de este tipo. Y lo que queremos también es que se case el mantenimiento de estas infraestructuras y sobre todo que se logre el empoderamiento de una marca hacia infraestructura que va a ser utilizada para fines públicos y de deporte. Nosotros aspiramos que grandes marcas, grandes empresas, como existen en Estados Unidos precisamente, donde los nombres de las infraestructuras deportivas llevan el nombre de marcas muy importantes de comercio, invirtieron en eso. Eso se logra con el beneficio tributario que está establecido en la norma, que por 15 años tendrán el 100% de lo que se gastó allí y de lo que se invirtió allí en mantenimiento y en la construcción es deducible contra el impuesto sobre la renta a pagar. Eso es un beneficio importantísimo y que no pasa por inversión privada agregada, por todo lo que mencioné anteriormente. Nosotros no aspiramos a que se van a construir estadios de 40 ni de 50 millones, porque quizás las empresas grandes no pagan esas sumas de dinero. Pero sí aspiramos al mantenimiento de lo que tenemos hoy en día como infraestructura pública de Pandeporte. Si alguno ha practicado el deporte o alguno ha visitado una instalación deportiva, sabe a qué me refiero, de las condiciones en que están muchas de ellas. Y segundo, a la construcción de canchas y estadios y gimnasios utilitarios, que aunque no sean de grandes cantidades de personas, sirvan para el ejercicio y entrenamiento deportivo. Otro punto importante es que no solamente se refiere esto o esta etapa a la construcción de la cancha, del gimnasio o del estadio, sino a lo que llamamos también infraestructura conexa o ligada al deportista. ¿Qué va allí? Dormitorios, clínicas, centros de capacitación. Eso también forma parte de la infraestructura que se tiene que construir. También las federaciones y asociaciones deportivas pueden recibir terrenos en fase de donación y se establece en la misma ley que eso estará exonerado de todo impuesto, impuestos a renta, impuesto de transferencia de bienes inmuebles, pero para evitar el acaparamiento de tierras y que se conviertan las federaciones y asociaciones deportivas en administradores de terrenos, tú tienes exactamente un tiempo razonable para construir mínimamente de $30,000 una infraestructura. Esto quiere decir que si yo soy la Federación de Baloncesto, nuevamente volviendo al ejemplo, y Pedro hoy me va a donar un terreno que tiene disponible, yo tengo 1 hectárea, te la quiero donar, la segregamos y te la quiero donar a Federación allá en Capira, por poner un ejemplo. Ok, espérate un momentito, déjame conseguir con qué voy a construir eso. Porque si yo simplemente lo traspaso por traspasar o recibir el terreno sin ningún propósito ni fin, me establecen sanciones en la propia ley. Como que después del periodo que tú no has construido o has hecho una mejora mínima de 30,000 balboas, tienes 12 meses para hacer o iniciar la construcción. Si no lo haces, entonces págame todos los impuestos que debes, que no se pagaron. Adicionalmente, esas fincas o esos terrenos que son traspasados no pueden ser dados en hipoteca. Están limitados, tienen un límite al dominio ahí. Y no los puede dar en garantía para evitar también chanchullos o algún tipo de malversación en el uso de la finca.
porque lo que se quiere es que llegue al deportista finalmente, que se construya algo para fines deportivos y se use, que eso es lo que se requiere. Sí, eso es con respecto a la parte de la infraestructura y finalmente sí, el decreto reglamentario va a establecer las personas pues, que van a estar administrando eso y algunas particularidades de esta comisión, le llamamos nosotros interdisciplinaria del deporte. No sé, Kevin, si querías agregar algo más. Algunos casos prácticos. No, Adolfo, gracias. Creo que se redondea muy bien la idea y vale la pena mencionar que en los dos frentes, tanto en el tema del gasto como en la infraestructura y mantenimiento, los mecanismos son de reembolso, es decir, que el Estado nunca paga por delante, ¿no, verdad? Que eso también es una medida, creemos que muy eficiente para salvaguardar el recurso público dentro de todo, porque la realidad es que yo no llego al Estado y le digo, oye, voy a hacer esto, dame la plata. No, 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 ya yo me mojé, ya yo lo hice y aquí está el resultado, por ende, dame mi plata para atrás. Entonces creo que eso es otra consideración relevante, pero dentro de todo creo que sin comentarios, doctor Campos, y podemos abrir ahí a preguntas o comentarios. Sí, quedamos adelante y comentarios, preguntas de la sala o los que nos escuchan. Gracias, Adolfo y Kevin, a ambos por esta explicación tan detallada para los que no somos expertos en el tema de este tipo de incentivo deportivo. Primero que nada, decirles que esta idea surgió hace 5 años, no es una idea que Adolfo tuvo en enero de este año, vamos a hacer una ley de incentivos al deporte, sino que desde el año 2018 se está trabajando en esta norma y ya para el año 2023 verla nacer, me imagino que es muy emocionante para Adolfo como creador de la ley, junto con Kevin y Pedro, que también tuvo esa iniciativa. Y solamente quería pues recalcar eso, también personalmente darle la bienvenida a su excelencia al embajador de Argentina en Panamá, el señor Marcelo Luco, que está aquí acompañándonos, porque para nosotros pues es importante que usted escuche estas normas que pueden impactar a inversionistas pues argentinos en este caso y cualquier otro inversionista que tenga un interés de apoyar al deporte en nuestro país. Así que vamos a abrir, como mencionó Kevin, el chat del Teams para que manden sus preguntas. Si tuvieran alguna, yo tenía una anotada que el mismo Adolfo me respondió mientras hablaba, que era el tema de si Pandeporte estaba preparado para un manejo de este tipo de iniciativas y de leyes nuevas, porque lastimosamente la credibilidad de las instituciones en Panamá no es la más fuerte. No creemos mucho en el funcionario público, lastimosamente es una cuestión generalizada que no debería ser. Pero Pandeporte, hay mucha gente que escucha Pandeporte y no tiene esa fe de que se va a ejecutar un incentivo como este tan importante. Como has mencionado las cifras, ¿no? Pero como nos dijiste, pues hubo una capacitación de la gente de Pandepor. Sí, estamos en comunicación directa con ellos. Hemos tenido reunión con los 3 directores que han estado en esta administración y ellos están muy anuentes que tienen una necesidad de personal y capacitación en cómo va a funcionar esto. Y la verdad, yo confío, quiero sonar optimista en que las instituciones superan a los hombres y el país está por delante de cualquier situación o momento en que estamos, ¿no? Entonces, yo creo que si nos cruzamos de brazos y no hacíamos nada en pro del deporte, sencillamente estuviéramos en las mismas condiciones lamentándonos. Y yo creo que es el momento en que los ciudadanos tenemos que dar el paso hacia adelante y aportar a tener un mejor país. Esta norma no nació del Ejecutivo ni nació del Legislativo, nació de nosotros como profesionales, Kevin, Pedro, yo, la gente de APEDE, que nos apoyó muchísimo en su momento, y que nos encontramos en el camino con el apoyo político. Eso hay que decirlo. El apoyo de la diputada Ana Irene Delgado fue valiosísimo y vital en que esta norma fuera aprobada, incansable. En su momento, al inicio, también tuvimos el apoyo muy preciso, un buen espaldarazo del diputado que en su momento fue presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, el diputado Raúl Pineda, también nos apoyó. Y quiero recalcar, y eso lo digo en todos los foros y en todas las entrevistas que hemos tenido, ningún punto, ninguna coma
fue movido en el Ejecutivo ni en el Legislativo durante la aprobación de esta norma. Creyeron en lo que nosotros como profesionales redactamos y preparamos. Y eso para mí me deja una satisfacción de que estoy seguro que lo que está aquí fue consensuado, fue bien visto y trabajado con mucho ahínco y con mucha seguridad de lo que tratamos de hacer era lo mejor por este país. Y eso yo lo aplaudo a la clase política que en todo momento nos dio un espaldarazo y creyó en el trabajo técnico que habíamos redactado. Sí, excelente. Y también Sí, yo quería comentar, Nicole, comentarte ahí un Adelante. poquito. Es cierto, coincido plenamente con Adolfo. Recuerda también que en el procedimiento, pues hay también un tema de cifras auditadas. O sea que si bien es cierto, pues Pandeportes va a tener una carga, perdón, una carga de trabajo adicional que hacer, digamos que ya pasa un filtro previo que es el trabajo de auditores certificados y que debería agregar un nivel adicional de garantía o de certeza de que lo que se está presentando es lo que se debe presentar. Por otra parte, Pedro coordinó con la gente de la AIG. Estamos en conversaciones con ellos para la automatización de los procesos. Eso es algo que ya están dando. Todavía no me atrevo a decir que es algo que va a pasar, pero te diría que en base a lo que hemos escuchado es un buen 90% seguro que este proceso sea automatizado al 100% y ayude un poco a la trazabilidad de los documentos y de la información. Sí, Excelente. es con la básicamente también con la mano con el Comité Olímpico, que es donde caen la responsabilidad de las federaciones, para que sea el día a día, pueda ser, las federaciones puedan apoyarse, porque la mayoría no tiene, muchos no saben cómo es el proceso, la contabilidad, etcétera. Se está apoyando a eso para que puedan darle más tracción a esto más rápido. Ok, para los que nos acompañan online, el que habla es Pedro Boy. Él forma parte de esta tripleta de excelencia que ha creado esta norma. Y bueno, no hay preguntas en el chat. No sé si alguien presencialmente tiene alguna pregunta, como Adolfo es catedrático, o no se entendió nada o se entendió nada perfectamente. Y esperemos que sea la segunda. Vamos primero, Camil. Adelante. Ok, yo tengo un par, así que si quieres podemos tirar y Dale. van y vienen. Una tira. Ok, sí. La primera es, yo puedo, estos créditos se van a comprar directamente a la federación o yo puedo comprarle créditos a un equipo dentro de la federación. O sea, en vez de comprarse al Alfa Food, se lo compra el Tauro. Yo podría ir directamente con la federación. A la federación. Solamente con la federación. Sí. Ok. No, esa era mi pregunta también, porque hablamos de organizaciones deportivas, entendiéndose clubes, ligas, federaciones, asociaciones. Si el club como tal, que hace su gestión, tiene que presentarlo a la federación para que la federación pueda vender esos créditos. Así es. ¿Cómo, la A pregunta, través de la federación. ¿cómo obtiene el equipo, el club o la escuadra en diferentes modalidades el dinero? Al final la federación dice, aquí están los $250,000, volviendo al ejemplo que vendí en todos los certificados. Él debería permear, lo establece el reglamento, en virtud de lo que cada club formó ese cash o ese pool. Yo, Tauro, por decir un nombre, contribuí con $20,000 a ese pool. Entonces, aquí están sus $20,000 luego que se vendió. ¿Me explico? Y tiene que ser invertido y gastado nuevamente en temas deportivos. Porque si lo hacemos de forma individual, y ese era uno de los puntos cuando se tuvo las conversaciones con la Dirección General de Ingresos, si estamos hablando de 52 asociaciones deportivas y federaciones y creciendo, porque hay nuevos deportes, nuevas disciplinas, debajo eso puede haber, ¿qué digo yo? 1,000 equipos, 1,000 clubes. Si toda esa gente comparecía a Pandeporte, no había forma humana de que eso resultara. Entonces, uno de los acuerdos es, espérate, centralicemos todo en la cabeza, que son los líderes, ellos le expiden la resolución, ellos hacen las ventas y luego tienen que permear a todas sus asociaciones. Ya queda básicamente en cada federación, en cada asociación, tener el orden administrativo para hacer la distribución correcta en virtud de lo que cada club o cada equipo constituyó o ayudó a formar a ese cash pooling, ¿no? ¿Qué otra pregunta tienes? Continúo, ok. ¿Qué pasa si no vendo todo mi crédito en un año? O sea, yo, Federación de Bocha, tenía 50,000 y solo di 40. ¿Puedo vender estos 10,000 adicionales el próximo año o ya
que este tema lo habíamos hablado. La ley no llega a... ¿Hay un vacío ahí? No hay un vacío. ¿No lo dices? Nos podemos ir a las normas generales sobre la prescripción de los créditos contra el fisco, que son 15 años. Tendría oportunidad de utilizarlo durante 15 años. Pero lo ideal es que trates de aprovecharlo todo. Si tanto me costó, Claro. ¿por qué no ubicarlo? En el momento que no lo puedo ubicar es porque no tengo compradores o no lo comercialicé de forma correcta. Claro. Correcto, y el crédito efectivamente lo puedo usar yo, pero recuerda también que la norma permite venderlo. O sea que si yo se lo vendí a Do It Center y le vendí 40 de los 50 y los 10 que me sobran no lo puedo utilizar, entonces digo, tengo que buscar a alguien más a quien vendérselo, ¿no? Si no lo vendo, entonces ya tengo otro, el plazo ese que dice Adolfo, ¿no? Que me dan Las normas generales la norma del código. Ajá. del Código Fiscal. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Yo simplemente para agradecer a Amcham la invitación y fundamentalmente a Pedro Boy, que desde hace 5 años que soy embajador de Argentina en Panamá y desde el primer día que lo conocí me estuvo hablando de estos temas y viendo de qué forma podíamos trabajar en conjunto los dos países y cómo promover el deporte en Panamá. Yo particularmente creo que Panamá tiene una población joven y con grandes aptitudes para el desarrollo deportivo. Seguramente esta norma que ustedes han desarrollado es muy importante porque va al hueso de una de las problemáticas que impide que los resultados sean mejores. Así que mi deseo de que sea exitosa y que se puedan obtener muchos lauros. Aprovecho también, creo, lo mencionó usted un par de veces, pero para clarificármelo. Pongo ejemplo. Viene un inversor externo y quiere construir aquí en Panamá o mejorar una infraestructura o construir un estadio, una arena o lo que sea. ¿Quién fiscaliza todo eso? ¿Pan Deporte o varios organismos? Hay un comité de infraestructura que está en el reglamento. La norma dice que va a haber un comité. Los que usted mencionó hace un ratito. Sí, la gente que mencionamos ahorita mismo va a tener un reglamento. Es una especie de patronato o comité, si queremos decirlo, que conjuntamente con Pandeporte va a evaluar la necesidad de infraestructura por área. Porque lo que no queremos es que nos construyan estadios del mismo deporte cada 2 kilómetros. Y eso no tiene sentido. Lo que queremos es que se construya en base a la necesidad geográfica, cantidad de personas y disciplinas deportivas que se practican en una región más que otra. Entonces, al inicio se puso por 15 años el funcionamiento de ese comité o el funcionamiento de esa norma. Pero a medida que se va llegando a la hora cero, por ejemplo, podemos percatarnos de que ojalá sea necesario extenderlo o se determine en ese momento, el año 14, año 13, que hay provincias que se han desarrollado bajo esa norma menos que otras o no la han utilizado. Entonces, bueno, vamos a dejarla provisionalmente en unas provincias más que otras y demás, pero por lo pronto son 15 años. Pero sí va a haber un comité que va a regir eso, va a establecer qué infraestructura, cómo se va a construir, cuáles son los materiales, cuáles son las características para que no se cometan cualquier tipo de infracciones o se construyan locuras, ¿no? Que después no se puede practicar ningún tipo de deporte ahí porque no cumple con ninguna norma a nivel del deporte internacional. Sí, y eso es muy importante. Creo que también las expectativas para con la infraestructura, porque no es lo mismo que yo construya un estadio, voy a inventar un número de $2 millones para jugar fútbol de grama sintética, y que no es apto para partidos con CACAF, y yo construyo un estadio de $7 millones y que tenga grama natural y que sea elegible para partidos internacionales. Entonces, todo ese tipo de expectativas van a ser reguladas con el regulador o el regulador, no, el supervisor del comité de infraestructura que mencionó Adolfo. Entonces, no es nada más un tema de tener los estadios, sino que qué tipo de estadios o qué tipo de infraestructura vamos a tener. Creo que eso también ayuda a mejorar la calidad y no tener saturación de infraestructuras redundantes. Ok, excelente. Bueno, por cuestión de tiempo, nosotros nos vamos a quedar aquí con Adolfo haciéndole las preguntas que les falten a los que están presentes. Y aprovecho pues para despedirme, agradecer nuevamente a Adolfo
a Kevin, a Pedro, al señor embajador, a todos los que nos han acompañado la tarde de hoy. No olviden nuestra misión comercial a Boston. No se queden sin participar y esto quedará pues en YouTube para que todos puedan aprovechar. Muchas gracias.